Buenas noches a todos, bienvenidos a la clase número 6 del curso de Python principiante intermedio. El día de hoy estaremos trabajando lo que son las listas y bienvenidos a todos aquellos que nos ven en el canal de YouTube y están buscando también su diploma a nivel de este curso, el cual es para que también a ustedes les pueda servir en su ámbito laboral o académico también. Así es que el día de hoy pues vamos a dar inicio, como dice el tema, se llaman listas. Algo bien importante, no son los vectores como anteriormente se conocen, ¿verdad? Los vectores, como lo vamos a ver más adelante, ellos sí pueden almacenar valor y sacarlo y entrarlo, ¿verdad? El famoso pila, ¿verdad? Lo primero que entra, lo primero que sale, pero eso es más adelante. Las listas que vamos a seguir nosotros trabajando el día de hoy, pues son como estas, ¿verdad? Listas. Definición y función range. Pues vemos nosotros acá que una de las listas es un conjunto ordenado de valores que se identifican por medio de un índice, dice. Los valores que componen una lista se denominan elementos. O sea que podemos ver nosotros que dice que lo que está dentro de una lista son elementos. Las listas son similares a las cadenas, que son conjuntos ordenados de caracteres, pero son más generales, ya que pueden tener elementos de cualquier tipo de dato. Las listas y las cadenas y otros conjuntos ordenados que veremos se denominan secuencias. Antes de que empecemos definiendo nuestras propias listas, Python tiene definida una, que es range. La función range, su sintaxis es range, paréntesis, 1,5 o range 10 o range 1, 10, 2. Veamos el ejemplo número 1, que es lo que nos presenta para que ustedes puedan verlo de esta mejor manera. Ok, ¿qué es lo que tenemos acá nosotros directamente? Dice, un ciclo for, le ponemos el i en el rango 10 y prima i, dándole un espacio en blanco, como ustedes ya lo conocen, que lo hemos puesto varias veces, ¿verdad? Entonces, ejecutamos y vemos realmente que el rango se hizo del 0 al 9. A estas alturas creo que ya todos conocemos que el rango es desde el 0 al 9, por eso nos sale el número 10, porque el ciclo se cumple a las 10 veces, contando desde el 0 como posición de memoria. Range prácticamente es una función que nos da a nosotros básicamente también lo que estábamos diciendo en la diapositiva, pues, ¿verdad? Nos da a nosotros rangos, rangos y rangos. Acá porque puse rango 1.5, range 10 o rango 1.10, 2, pues, ¿verdad? Porque precisamente para que ustedes puedan ir viendo también cómo va avanzando una lista, pues, ¿verdad? O sea, la lista puede irnos dando esos patrones de avance. Veamos esto. Dice definición y función range siempre de todas maneras. Dice, determinar el inicio, el final y qué intervalo de la lista avanzar dentro de una función range, ¿verdad? Rango. Veamos todavía a nuestra derecha donde tengo lo que está escrito por mí, no en el código. Dice, definimos como range 1, 10, 2. Si se dan cuenta, lo que son los números es lo que nosotros estaríamos llamando el argumento. El 1, como vemos en la flecha negra, dice inicio de la lista. El naranja dice fin de la lista. Y el verde dice espacio entre los valores sucesivos. Veamos qué tiene nuestro ejemplo número 2 en la izquierda. Dice, recorriendo un rango de 10 elementos en intervalos, avanzando 2 posiciones de la lista. O sea, ahora yo quiero recorrer la misma lista que era el range que habíamos hecho de 10, pero ahora le quiero decir que lo haga comenzando en la posición 1 hasta la posición número 10, pero que intercale 2 posiciones. Si ustedes se recuerdan, las posiciones están siempre delimitadas a antes de donde comienza el valor. Digamos que si estuviéramos viendo que este rango fuera una lista, ese 1, 10, 2 fuera una lista o fuera una cadena, nosotros se recuerdan ustedes que el 1
se interpone ante el 1. El 2 de la posición de estado de memoria se pone antes del 10 y la posición 3 es antes del 2. O sea, siempre, como decir, iría en donde va la coma, ¿verdad? Esas son las posiciones de memoria. Entonces, cuando yo le digo avance 2, le estoy diciendo directamente que puede avanzar 2 posiciones y desplegar. Veámoslo nosotros directamente en nuestro código de Python, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo siempre los escribo antes, no con el fin de, haraganear, dijo aquel, sino que lo hago con el fin de que podamos trabajar más rápido, ¿verdad? En lo que vuelvo a teclear todo. Entonces vemos acá el mismo for, mientras i esté en el rango de 1 a la posición 10, avanzando 2 posiciones, imprima i y dele un espacio, ¿verdad? El print de abajo sabemos que es solo para el salto de línea. Lo ejecutamos y veamos qué hizo ahora. Miren, nuestros resultados fueron 1, 3, 5, 7, 9. ¿Por qué? Porque inició en la posición 1, que es la posición que en sí sería el número 1, porque la posición 0 era el 0. En la posición 1, que nos da el 1, y vemos nosotros que hizo hasta 10. ¿Por qué se saltó números? Porque yo le puse un 2 de este lado, ¿verdad? Al decirle que este 2, como decía nuestra diapositiva, quiere decir que va a ir avanzando en intervalos de 2. No que se esté saltando 2, que es muy diferente, ¿verdad? Sí, sino que está avanzando 2 posiciones, no que se esté saltando 2 números. No vayamos a confundir eso. Es recorrer una lista con 2 posiciones. Estoy avanzando 2 posiciones. Si ustedes se dan cuenta, esta pues es la parte en que es una función predefinida de Python, ¿verdad? O sea, ya Python tiene range como parte de ella misma, pues, ¿verdad? Entonces, avanzando, definiendo nuestras listas propias. La sintaxis de las listas es la siguiente. Nombre de lista, como lo vemos en negría, que sería el nombre que nosotros le pongamos. No importa qué nombre nosotros le pongamos. Es igual. Ahora miren la diferencia. Ya tiene, entonces acá, el elemento 1 y el elemento 2, encerrado entre lo que son nuestros, no sé cómo le dicen ustedes en su país, ¿verdad? Pero hay de diferentes países, ¿verdad? Entonces, a veces acá le decimos nosotros el corchete o la llave y ustedes le dicen de otra forma, ¿verdad? Entonces, va encerrado de esta manera. A diferencia de que en el otro estaba puesta la función predefinida, estaba puesta con paréntesis, pues, ¿verdad? Entonces, no las vayan a confundir. Miren, range es con paréntesis y las que nosotros definimos ya cambia su sintaxis, pues, ¿verdad? Las listas pueden ser de un solo tipo de valor o pueden ser mixtas en su contenido. La lista representa una lista vacía. Cuando yo no pongo nada adentro, estoy representando una lista vacía. Veamos el ejemplo número 3, dice. Tenemos una lista que hemos llamado vocabulario. Miren, la hemos metido y las incrementamos como strings. Palabra, abecedario, animal. Hemos creado otra lista en la variable números, que se llama 17 y 123 numérica. Hemos creado una lista mixta que tiene un string que dice cadena, tiene un entero que es 50 y tiene un float que es 125.5. La lista es mixta. No hay problema con esa información. Y esta significa una lista vacía. Imprimo todas para ver qué están desplegándonos. Entonces, al ver nosotros cuál es el procedimiento de las listas, quiere decir que yo puedo estar teniendo mixes en mis listas, pues, ¿verdad? No hay ningún problema de lo que yo esté metiendo como valores. Veamos, miren. Despliega la primera lista de vocabulario, palabra, abecedario, animal. La siguiente imprime la lista números, 17, 123. La mixta imprime cadena, 50 y 125.5. Y la siguiente imprime una lista vacía. Siempre de todas maneras, mi resultado
sale de esta forma como ustedes la están viendo. No sale como un print de string normal, ¿verdad? Sino siempre le antepone toda la sintaxis con la que está puesta en la lista, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque ustedes tienen que darse cuenta que las funciones definidas por nosotros tienen otra sintaxis que las definidas por Python, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes se den cuenta cómo se definen las listas propiamente por nosotros, pues, ¿verdad? Accediendo a los elementos de la lista. Podemos tener acceso a los elementos de una lista, llamándolo a través de la sintaxis, ¿verdad? Indicando el número de elemento de izquierda a derecha. Esto es importante porque esta es la forma en que nosotros podemos accesar a los elementos, pues, ¿verdad? A través de su sintaxis correcta. Dice, ver ejemplo número 4. Veamos el ejemplo número 4. Dice, números es una lista de 17 y 123 que ya teníamos arriba. Ahora le digo yo que quiero que imprima de la lista números la posición 0. Entonces, mi sintaxis es esta. Me va a dar la posición 0 de la lista. ¿Cuál es la posición 0 de la lista? 17, ¿verdad? Aquí les puse algo, dice. Más adelante, como el caso de las cadenas, podemos ver que podemos ir de derecha a izquierda con el -1. ¿Se recuerdan ustedes cómo viajábamos con las cadenas? Viajábamos a través del -1 para ir al último elemento o al penúltimo elemento, ¿verdad? Entonces, nos va a ir permitiendo también ese avance a nosotros, pues. Ahora, veamos nosotros el código que tenemos acá. Yo sé qué cosas tal vez que algunos ya han estado trabajando y viendo, pero pues vamos desde los que no tenían ningún conocimiento de Python y necesitan perfeccionarse en su trabajo. Lo voy a subir acá un poco y dice, miren, números 17123, print números. ¿Qué me da? Directamente la posición número 17. O sea, yo puedo ir a la posición. Si aquí la cambiáramos a la posición 1, nos va a dar la posición siguiente, ¿verdad? Entonces, sí puedo yo accesar a diferentes posiciones, pues, ¿verdad? Entonces, ahí vuelvo a ver la posición. Entonces, ¿cómo yo puedo navegar en las posiciones? De esta forma. De esta forma es como ustedes pueden navegar en las posiciones de su lista, ¿sí? Entonces, esa es la forma de estar manejándose en las listas. Es la forma en que ustedes pueden accesar a un elemento, ¿sí? Sustituyendo elementos. Veamos este dato acá. Dice, a diferencia de las cadenas, como vimos anteriormente, en las listas sí puedo cambiar el valor de los elementos sin asignarlo a otra variable con nombre diferente. Siempre la misma variable o nombre de la lista. El elemento nuevo se injerta en la lista según la posición que elijamos. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos estado diciendo en las cadenas que las cadenas no se podían alterar, no se pueden tocar? Creábamos una nueva a raíz de esa cadena, ¿verdad? Creábamos cadena 2 y cadena 2 le hacíamos los cambios que queríamos. A las listas sí las podemos afectar, sí podemos cambiarlas. Veamos el ejemplo número 5 acá todavía en grande. Dice, números es igual a 17 y 123. Imprimo números, que era lo que habíamos hecho para que ustedes se den cuenta realmente cómo sale. Y de ahí hago números, posición 1, le estoy diciendo, sea igual a 5. Si ustedes se dan cuenta, no lo estoy asignando a ninguna variable. Estoy diciéndole que a la lista números, su posición 1, la cambie por el 5. Y nuevamente le digo, imprima números. Vamos a ir a verlo directamente para que primero y después ustedes ya puedan ver directamente qué estamos haciendo. Dice, en nuestro ejemplo anterior puedo dejar abierta la de arriba, pero creo que la volví a poner abajo, entonces no valdría la pena volverla a poner, ¿verdad? Entonces la vamos a ejecutar y tenemos lo siguiente. Acá le dije que quería la posición número 0, ¿verdad? Perdón, aquí voy a quitar este, que esto era lo que quería que ustedes vieran.
Ok. Ok. Ya había estado yo haciendo otras pruebas. Miren, pues, la lista original números era 17,123. Acá la tenemos. Al hacer esta opción, números, posición 1, meter un 5, lo fue a cambiar. ¿Sí? Si yo le dijera entonces que lo cambiara en 0, aquí va a cambiar, ¿va? Miren. No tuve que crear una lista números 2, como lo hacíamos con las cadenas. Pude directamente dejarlo en la misma cadena. O sea, la misma cadena fue la afectada, ¿verdad? No tuve que crear una nueva. Entonces puedo estar sustituyendo la posición que yo desee de la lista, perdón, ¿verdad? Las cadenas son las que ya vimos que no tendrían directamente esa alteración. Dice, siempre tener cuidado si mi lista es global o local. Las modificaciones serán según su ubicación en el código. Esto es bien clave. Siempre debemos tener cuenta que si nuestra lista es global o local. ¿A qué nos referimos con global o local? Ya saben ustedes las famosas funciones, ¿verdad? Que a muchos no les gustó la sección de las funciones y a raíz de las funciones vi que se empezaron a ir para abajo las conexiones. Pero vamos a reforzar las funciones en un cursito más corto y breve que voy a tirar ahí a través de Discord para que lo puedan ver y podamos reforzarles las funciones. Entonces podemos sustituir elementos de la lista. Nuestro cuidado va a ser que nuestras variables sean, nuestras listas sean globales o sean locales ya cuando estemos metiéndolas en una función, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos recorrer los elementos de una lista? Pues como hemos aprendido toda la vida a través de los ciclos while. Aquí en este caso, pues veamos el ejemplo. Dice, este ciclo while cuenta de 0 a 4 cuando la variable del ciclo i es 4, la condición falla y termina. En cada iteración, la variable i se usa como un índice a la lista, imprimiendo el iésimo elemento. Este tipo de patrón se le denomina recorrido de una lista. Veamos el ejemplo número 8. Dice, creamos una lista que se llama colores y esta lista pues, tiene rojo, negro, verde, azul. I es igual a 0, estoy inicializando variables y mientras i sea menor que 4, imprima colores i. Subo mi contador, ¿verdad? Para que pueda ir ella recorriendo la lista y entra a la siguiente posición. Algo de lo que ya habíamos estado nosotros haciendo bastante cuando aprendimos while, ¿verdad? Algunos me van a decir también, profe, pero eso era más fácil de otra forma. Claro que era más fácil de otra forma, pero el interés es que algunos han tenido problemas también con sus whiles que no les dan esos regresos. Y entonces acá, miren, recorro la lista, rojo, negro, verde, azul. Si yo le agrego un elemento a colores, ya sabemos nosotros que de todas maneras lo va a desplegar, ¿verdad? Si yo le pusiera otro valor, de todas maneras lo va a ir a traer, pues, ¿verdad? En este caso, ¿por qué no lo fue a traer? Porque el contador está hasta 4. Tendría yo que subir un nivel más y poderlo ejecutar. Entonces, ya veremos nosotros después que ella pueda recorrer listas sin saber su extensión. Pero en este caso lo que quiero enseñarles es el ciclo while. O sea, el ciclo while está permitiendo que nosotros podamos avanzar una lista. Ok, para aquellos que dijeron, profesor, pero ¿qué más se puede hacer acá? Es lo mismo que yo les estaba enseñando acá. Ahora me dicen ustedes, bueno, ¿y cómo podemos nosotros que no esté sucediendo lo que usted hizo? Estar cambiando el while, ponerle cuántos elementos son. Si la lista yo a veces puede ser que venga de una base de datos, venga de una página web y yo no sepa realmente cuántos elementos estoy trayendo. La función len retorna la longitud de una lista. Se puede usar este valor como límite superior en el ciclo en vez de una constante. Así la lista cambia de longitud del ciclo, siempre podrá ejecutar el contenido de la lista. La última vez que el ciclo se ejecuta es len-1, que es la posición del último elemento. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos listas que era len? Len siempre va a traer
la posición, la longitud de la cadena menos un espacio, ¿verdad? Entonces, veamos el ejemplo número 7. Y aquí está el gris que ya agregué yo en el otro, ¿verdad? Dice, mientras i sea menor que len, colores, print colores y es igual a más 1. ¿Qué estoy haciendo? Que ya aquí sí ya no importe directamente cuántos datos yo pueda estar agregando, ¿verdad? Este ejemplo sí ya me permite que la lista pueda ser modificable y no tenga problemas de su recorrido. Miren, entonces, este caso sí llega hasta el gris. Ahora, acá, como esta ya le pusimos gris, ¿verdad? Veamos otro más. ¿Qué nos falta? Celeste. Ok. Ejecutamos. Y la lista puede recibir la cantidad de datos que haya que el ciclo while lo va a recorrer. No hay ningún problema con la cantidad de elementos que tenga. Entonces, si ustedes utilizan len, van a poder decirle que es hasta donde el contenido que tenga su lista. No hay problema cuántos elementos tenga. Nuestro ejemplo anterior sí tenía esa limitación, los elementos que yo tuviera puestos. Entonces esta condicionante como que es algo mera complicada, ¿verdad? Porque yo tendría que siempre saber que solo ese valor es. Si ustedes ya saben que solo ese valor puede venir de regreso, pueden utilizarlo, entonces no hay ningún problema. Si yo sé que solo 3 valores van a venir en una lista, pues puedo ponerle cuando sea menor o igual a 3, pues, ¿verdad? O sea menor o igual a, bueno, tendría que ser solo 3 para que tome el elemento 0, 1, 2, ¿verdad? Entonces, 3 elementos. Pero sí debemos entonces nosotros tener ese cuidado de lo que ustedes estén queriendo solicitarle a la lista en su recorrido. Ok, listas anidadas. Esto me gusta bastante, ustedes. Dice, cuando una lista está contenida por otra, se dice que está anidada. Las listas anidadas se representan de la lista principal como una sublista. Se debe utilizar la misma sintaxis dentro de ella. Esto permite tener una lista dentro de otra lista principal. Cada elemento de la sublista es tomado como un solo elemento en la lista principal. Yo me hice bolas, dice usted, ¿verdad? No, hombre, veámoslo en el ejemplo mejor. Dice, lista anidada es igual a, miren el elemento 1, 2 y 3, pero el elemento siguiente que es una lista anidada con valor 4 y 5. 6 pertenece a la primera lista, ¿verdad? 7 pertenece a la primera lista. 8 pertenece a la siguiente sublista, o sea, mi primera sublista, mi segunda sublista está formada por 8 y 9 y 10 pertenece a la lista principal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Elemento 1, 2, 3, 6, 7 y 10 pertenecen a la lista 1. 4 y 5 a la sublista 1 y 8 y 9 a la sublista 2. Tengo anidadas entonces básicamente otras listas aquí adentro. Imprimo lista anidada que contiene todo. Entonces, veámoslo nosotros en pantalla, que a veces en pantalla lo podemos comprender muchísimo mejor, ¿verdad? Si alguien llega a tener alguna pregunta o duda, no dude en hacerla. Ya saben que yo manejo los micrófonos abiertos para que ustedes puedan verlo y puedan participar. Veamos qué dice. Miren, imprime 1, 2, 3, 4 y 5 lo está metiendo adentro de la sublista. 6, 7, 8 y 9 adentro de la sublista. Y 10 está fuera, ¿verdad? De las sublistas. Entonces, vemos nosotros que podemos tener diferentes sublistas dentro de nuestras listas, ¿sí? Las listas pueden tener valores int, float y string. O sea, no tengo yo una limitante como lo vimos en las anteriores y vieron que se imprimió, pues, ¿verdad? Entonces no había ningún problema con lo que yo estaba teniendo, como vimos en este ejemplo. Aquí, mixta, línea 18, dice cadena 50 entero y 125.5 un float. Entonces, no me genera ningún problema que yo esté trabajando con diferentes valores dentro de la lista, ¿sí? Ahora, necesitamos conocer también la pertenencia que hay dentro de las listas. O sea,
poder nosotros también manejar un conocimiento de saber si algún elemento está dentro de la lista, ¿sí? Al poder saber si un valor está dentro de la lista, esto me va a dar un resultado booleano, ¿verdad? Ya sea verdadero o sea falso. ¿Para qué me puede servir? Mandar a hacer alguna búsqueda, recibir algunos valores y tener que ver si en esos valores viene el contenido que yo estoy necesitando. Entonces, las pertenencias, que es como la llamamos a esta sección, in es un operador booleano que verifica la pertenencia de un valor a una secuencia. También funciona con listas y otras secuencias, como vimos que las cadenas también lo utilizan. Podemos obtener un valor verdadero o falso de hacer una búsqueda dentro de la lista. Esto nos puede servir para desplegar si se encuentra o no un elemento en la lista. Veamos el ejemplo número 9, dice. Las guerras, una lista de guerras, dice primera, segunda, tercera y Pérsico. Algunos recordarán la guerra del Golfo Pérsico todavía. Resultado, dice que se guarde en valor resultado si tercera está en guerras y lo imprima. Imprima el valor de resultado. Resultado 2 dice, busque cuarta en la lista guerras e imprima el resultado. ¿Qué resultado? El resultado booleano, ¿verdad? Entonces, veamos rápidamente nosotros. Ese ejemplo me pasa, ese está aquí abajito. Es que les voy a enseñar el anterior también. ¿Ok? Y tenemos este. ¿Ok? Perdón. Es que liberé este. Los anteojos. Bueno. Preguntamos si tercera se encontraba en guerras. Tercera se encuentra en guerras. Entonces el valor es true. Cuarta no se encuentra en guerras. Entonces su valor es falso. ¿Sí? Entonces nosotros nos damos cuenta acá que directamente no nos da valores del contenido, nos da valores booleanos. O sea, nos dice si realmente nosotros podemos entrar en ella, pues, ¿verdad? Y ver y si el elemento está, que me dé un valor. Esto les puede servir a ustedes como para poner banderas. No sé si ya los que están programando les han explicado qué son las banderas, ¿verdad? Banderas son que uno levanta estados de verdadero o falso, ¿verdad? Por eso se recuerdan banderas, quiere decir false, es abajo la banderita, y true quiere decir que la banderita está levantada. Uno puede poner ciertas secciones de su código y decir, bueno, necesito banderas aquí. Así como ustedes pueden crear esas banderas, pues, ¿verdad? No solamente con las listas, sino toda la programación. Es bueno que a veces uno esté levantando flags para que le estén sirviendo también. Ya que estamos de una vez en este ejercicio acá, yo había puesto también arriba la impresión de lo que era el ejercicio que habíamos estado viendo de recorriendo la lista también, pues, ¿verdad? Entonces, acá no les había recorrido ¿verdad? Que era también del 8. Se los voy a liberar para que ustedes vean. Solo voy a liberar la lista, ¿verdad? Entonces, acá es lo mismo. Tengo el recorrido de la lista. Miren, en el ejemplo anterior la imprimimos completa hacia la derecha. Acá la estoy imprimiendo para abajo. Como la metí en un while, ¿verdad? Entonces estoy recorriendo. Aquí quiero enseñarles lo siguiente. Dice 1, 2, 3. 4 y 5 salen como una sublista, 6, 7, 8 y 9 como otra sublista y 10. Como print cambia de línea, fue a traer cada elemento y lo imprimió también como elementos individuales. Pero 4 y 5 quedaron juntos y 8 y 9 quedan juntos. Entonces este era otro ejercicio adicional que hice ahí para que ustedes lo pudieran visualizar, pues, ¿verdad? En el recorrido de las listas. Lo que me interesa es que ustedes se den cuenta cómo las listas pueden ser recorridas, pues, ¿verdad? Entonces, le voy a cerrar otra vez mi lista acá. Y estábamos entonces con esa sección. ¿Se dieron cuenta ustedes que entonces podemos ir a levantar banderitas con los contenidos de nuestras listas? Flags, pues, ¿verdad? Con la pertenencia in, que nos da un valor booleano. Listas y ciclos for. Aquí están aquellos que vieron los while y dijeron, ese profe le gusta hacer muchas líneas. No se preocupe, tampoco me gusta hacer muchas líneas, pero enseñamos ambos criterios.
Al igual que el uso de while, podemos realizar el recorrido de una lista con for, siendo mucho menos líneas de código y obteniendo el mismo resultado. También podemos concatenar algún valor a los elementos de la lista como se ve en la lista frutas. Veamos el ejemplo número 10. Colores es una lista que dice rojo, negro, verde, azul y gris. For col, in colores, print col. Un espacio para que veamos el otro ejemplo, y el otro ejemplo dice frutas es igual a pera, uva, fresa. For fru y frutas, print me gusta comer fru y le agrego la S. Veamos, estoy concatenándole un string a los resultados, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo que quiero concatenar un valor a la lista que ya está. Ya sabemos que las listas sí pueden ser modificables, pero aquí no la estoy modificando, ¿verdad? Entonces, lo ejecuto y dice, la primera me fue a traer los colores rojo, negro, verde, azul, gris y los desplegó. Como vimos, lo mismo que el while, pero miren en menos líneas, ¿verdad? Aquí solo tengo en 2 líneas recorrer una cadena, una lista, perdón, y en el otro pues tenía mucho más líneas, un contador y de todo para poderlo hacer recorrer. Fruta dice que la lista dice pera, uva, fresa. Le estoy diciendo que cuando recorra la lista ponga me gusta comer, el valor que está en la lista fruta y le agregue la S. Me gusta comer peras, me gusta comer uvas, me gusta comer fresas. Le agregó la S al final de lo que tenía la lista. Entonces puedo concatenarle valores, ¿sí? Entonces nos damos cuenta nosotros que puedo hacer también esas concatenaciones a la lista original, pues, ¿verdad? Puedo afectar su resultado al final si uno lo necesita, pues, ¿verdad? A veces va a requerir que ustedes le adicionen algo al contenido de su lista. Entonces, esto les ayuda a hacerlo. Pueden concatenar valores. Bueno, hoy voy un poquito más rápido porque no quiero que nos tardemos mucho y que pues se cubra todo el contenido de las listas. Si alguien tiene una duda, no dude en interrumpir y hacer la pregunta. Ya saben que no hay pregunta tonta, no hay pregunta ingenua, todas las preguntas son valederas. Listas. Operaciones sobre listas. El operador más concatena listas, como hemos aprendido que concatena cadenas y strings. El operador asterisco multiplicación repite una lista un número de veces determinado, como lo hemos venido viendo anteriormente. Podemos realizar operaciones con nuestras listas y obtener diferentes resultados. Ver ejemplo número 11. La lista A es igual a 1, 2, 3. La lista B es igual a 4, 5, 6. Y C dice que le estoy diciendo que sea A más B. Print C. Mi línea 96 dice que D es igual a A por 2. Estoy agarrando la lista A y la estoy multiplicando por 2. E es igual a A más B por 3. Print E. Veamos qué hace esto Python. ¿Qué decide hacer con ese código que le hemos creado? ¿Verdad? Porque ya a veces se vuelve un poco tupida la información y no hay como poder verla ejecutar. A veces los programas pues son mejor en ejecución que en solo una lectura, ¿verdad? Si ustedes leen libros, pues se dan cuenta que tienen que tener su intérprete a la mano siempre, ¿verdad? O un compilador. Bueno, ¿qué hace? Analicémoslas. Le mandé a decir que C era igual a A más B. ¿Sí? Print C. ¿Qué hizo entonces en print C? Fue a traer 1, 2, 3 y concatenó 4, 5 y 6. No sumó las listas, sino las concatenó. Ojo con eso. De ahí le dijimos imprima D, que es la lista A por 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Miren, fue a concatenar. Y de ahí le dijimos que imprimiera E, que era A más B por 3. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una vez, porque se sumaron, ¿verdad? Hizo lo que hizo la variable C, ¿verdad? Ahí hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, concatenó también, y de ahí concatenó este. Y lo que hizo fue presentar el resultado 3 veces porque le dije, concatene A más B y démelo 3 veces. Entonces, print E. Entonces, concatenó, multiplicó,
el valor de la concatenación, ¿verdad? Y concatena las listas que yo le estoy diciendo. Puedo hacer operaciones con ellas como lo aprendimos con las cadenas también, pues, ¿verdad? Las cadenas también nos permiten a nosotros esa fluidez de trabajo igual que las listas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la lista sí puede ser modificable y la cadena no es modificable, ¿verdad? Segmentos de listas. Dice, las operaciones que vimos para las cadenas es igual para las listas. Esta sintaxis nos permite ir a los elementos de la lista, lo mismo que aprendimos con las otras situaciones. Posición inicial, 2 puntos, posición final. Ver el ejemplo número 12. Mi lista es igual a A, B, C, D, E, F, G. Print mi lista 1, 3. Dice, vaya a la posición 1 hasta la posición 3. Print mi lista, ya sabemos que no pusimos nada al comienzo, 2 puntos, 4, posición final. Print mi lista 3 de inicio, nada en la posición final. Print mi lista sin nada y print mi lista. ¿Qué resultados obtenemos de estas operaciones nosotros acá? Estamos diciéndole que podemos entrar a las posiciones de la lista e ir a decirle que de tal a tal rango de la misma lista pueda ella funcionar, ¿verdad? Entonces, liberamos los prints. Los subo acá. Y tenemos, veámoslo. Le dijimos que entrara en la posición 1 y llegara a la 3. La posición 1 es B. ¿Sí? Y está llegando a C. ¿Por qué? Porque 0, 1, 2, 3. Quiere decir que 0 es A, B, C, D. 0, 1, 2, 3. Entonces, D ya no lo hace porque el 3 dijimos que estaría en donde está la comita, ¿va? ¿Recuerdan ustedes la posición de memoria? Entonces, ya no imprime D porque ya no llega a ella. El otro ejemplo dice print mi lista desde el comienzo hasta 4. 4 si ya es D. A, B, C, D. Como no le indiqué desde dónde comenzara, ella agarra la lista y hace el comienzo de la lista. Print mi lista, posición 3, sin decirle ningún tope. Entonces comienza de la D hasta la G. Si hubieran más elementos, los hubiera impreso. Y mi lista sin ningún valor es la lista completa. Pero entonces para imprimir la lista completa no necesitan poner la sintaxis. Solo con que pongan mi lista, les tira también toda la lista. O sea, esto lo van a encontrar ustedes como criterio de cada programador, ¿sí? No hay una sintaxis obligatoria para hacerlo. Claro que este ocupa menos memoria, entre comillas, con las máquinas que hoy manejamos, ¿verdad? Pero sería lo mismo, no hay ningún problema, pues. ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos acá esta sección y dice, las listas son mutables y podemos sustituir elementos. O sea, ya lo medio lo habíamos estado viendo, pero ahora veámoslo de la siguiente forma. A diferencia de las cadenas, las listas sí son mutables. Se les puede realizar cambio en ellas. Podemos sustituir algún elemento de la lista indicándole el nuevo valor con esta sintaxis. Lista creada, posición igual un nuevo valor. Esto hará que la lista cambie el nuevo elemento enviado a la lista creada originalmente. Veamos el ejemplo número 13. Tenemos la lista países, Guatemala, Francia, Italia y Rusia. Print países, va a imprimir toda la lista. Un espacio blanco, una línea en blanco, perdón. Y le digo que países, en la posición 1, meta México. Print países, pues voy a imprimir toda mi lista. De ahí le digo que en países -1, miren aquí ya estoy usando el -1, ponga Perú. Print países. Veamos qué es lo que está haciendo nuestro código. Ya que si ustedes se dan cuenta, podemos estar haciendo injerciones también en la lista, ¿verdad? O sea, puedo yo venir y hacer injerciones en mi lista que conforme lo vaya a ir necesitando, ¿verdad? Entonces, lo ejecutamos
¿Y qué tenemos? La lista original impresa aquí, ¿verdad? Guatemala, Francia, Italia, Rusia. Le digo que en países posición 1 meta México. La posición 1 sería donde estaba Francia. Ahora inserta México. Si le digo que vaya a la posición -1 y ponga Perú, va prácticamente a la del final, menos un elemento que sería Rusia, y quita Rusia y pone Perú. Yo puedo ir a hacerle injertos a la lista según donde yo lo necesite. No hay ningún problema con eso. Ustedes pueden hacer las injerciones que necesiten. Pueden hacer mutable su lista. O sea, no hay ningún problema con mutar la lista. Eh, Claro que la lista ahí es afectada, ¿verdad? A diferencia de las cadenas, que dijimos que la cadena no era afectada. Aquí ustedes ya están cambiando el valor de su lista. Pregunto, ¿creen que países queda de la misma forma como era Guatemala, Francia, Italia y Rusia después de que se ejecuta la línea 120 y la línea 123? O sea, yo podría regresar a mi cadena original de la 117. ¿Qué creen ustedes? Alguien responda por el chat o me diga para oír que ahí Que están. no, profe, yo creo que no. Correcto. La línea 117 mutó en el programa, ¿sí o no? Sí, claro, porque ya Artículo. en la 120 le hizo las inserciones y ya cambió, ¿no? Exacto, Exacto. correcto. Me gusta que vayan atentos ahí. Por eso, si ustedes se dan cuenta, no por fan de los mutantes, le pusimos directamente las listas son mutables. O sea, la lista va a ser afectada. Pierdo la original, pierdo la lista original, ¿sí? Veamos este. Ahí sustituimos un elemento, ¿verdad? Aquí sustituimos un elemento, que era meter México o Perú dentro de mi lista. Ahora voy a meter más de un elemento. Con el operador segmento, que es lo que hemos llamado nosotros, que es esta sintaxis, podemos actualizar varios elementos a la vez en una lista, en una sola vez, eliminando líneas de nuestro código para hacer uno por uno. O sea, aquí tuve que hacer línea 120 y línea 123 para meter dos valores. Puedo sustituirlos de una sola vez. Veamos el ejemplo 14. Mi lista ahora es A, B, C, D, E, F, G. Pero es mi lista para que siempre tengamos el despliegue de la lista original. Y ahora le digo que en mi lista, posición 1 a la 3, meta XZ. Print mi lista. Entonces, ¿ella qué está haciendo? En vez de hacer la inserción de un solo elemento, va a insertar dos elementos, pues, ¿verdad? Entonces nos va a facilitar a nosotros acá bastantes líneas de código que no tendríamos que estar haciendo, ¿verdad? Veamos. Lista original A, B, C, D, E, F, G. Y ahora en la lista que hemos insertado le dijimos que a raíz de la posición 1 metiera X, Z, ¿sí? Hasta la posición 3. Entonces, agarra A como posición 0, B la sustituye con el valor que le estoy enviando, C lo sustituye con el valor que le estoy enviando y dice despliegue de 3 en adelante. Entonces, sigue haciendo ella lo normal desde D, porque D ya es la posición 3, ¿verdad? Aunque sabemos que la posición 3 está antes de la D, ¿verdad? Pero ya desde ahí le dicen no toque nada. Entonces, no toca nada. Entonces, de la 1 a la 3, inserte, ingerte, vuelva mutable la lista. Y de ahí ya no. ¿Pudimos haber hecho entonces México y Perú en una misma línea? Sí, pudimos haberlo hecho en una misma línea, ¿verdad? Y nos ahorrábamos muchísimo más líneas de código. Imagínense que usted tenga que estar modificando la lista cada rato o recibe diferentes valores o parámetros, no va a estar haciendo línea y línea y línea y línea y línea, ¿no? Recibe los valores y los sustituye, pues, ¿verdad? De una sola vez. Eliminando elementos de una lista. Otra de las características que también vamos a estar necesitando, ¿verdad? Podemos eliminar uno o varios elementos de una lista utilizando el operador segmento como vacío. Esto se aplicará al rango que determinemos de la lista a eliminar elementos. Recordando que las listas comienzan con el elemento 0. Eso creo que ya para nosotros ya es de cajón, ¿verdad? Ver ejemplo número 15. Mi lista es A a G. Pero mi lista solo para que tengamos una referencia de la lista. Mi lista 1
Posición 3, ¿qué es esto? Cadena vacía o lista vacía. ¿Se recuerdan ustedes? Posición vacía. Print mi lista. Entonces, básicamente acá yo ya le estoy diciendo al código que haga esa sustitución de un espacio en blanco en nuestra lista, mi lista, ¿verdad? Bastante fáciles los nombres para que podamos manejarlos. Miren, ¿qué le dije que hiciera? Lo mismo que hicimos arriba, solo que ahora le inserté un elemento vacío. Como antes insertamos dos elementos que era XZ porque le dijimos que de 1 a 3, lo mismo está sucediendo acá, que de 1 a 3 inserte ahora, ingerte, como ustedes le quieran decir, una posición en blanco. Entonces, ¿qué hizo? Fue a borrar el elemento BC y deja A, D, E, F, G. Si yo cambio mis valores acá, definitivamente va a cambiar mis valores arriba también, ¿verdad? Veamos ahora. Si le digo 5 valores acá y lo ejecuto, la lista se vuelve más chiquita, pues, ¿verdad? Y si le dijera que arranque desde otra posición, también entonces se volvería más adelante, ¿verdad? Veamos. Aquí va a eliminar el elemento inicial también, pues, ¿verdad? A veces se pone un poco lento la solución del replit. Lo voy a volver a correr. Ahí está. Entonces, se va desde la posición 2 hasta la 5, ¿verdad? Eliminando prácticamente todo lo que venga de ahí. ¿Por qué la posición 2? Porque la posición 2 es C, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes que 0, 1, 2, ¿verdad? Entonces, básicamente acá nosotros le estamos diciendo a la lista elimine valores, ¿sí? Entonces, ustedes pueden eliminar los valores que necesiten también de su lista. Injertando elementos a la lista. Ahora voy a injertar, o sea, en la pasada sustituí, en el pasado eliminé, ahora voy a injertar. Podemos realizar inserciones en nuestra lista utilizando siempre el operador de segmento. Lograremos realizar injertos de elementos en la lista original, determinando el inicio donde deseamos y final donde requerimos llegue la inserción. Veamos el ejemplo 16, dice, mi lista A de F, print mi lista. Deseo meter ahora, miren, en mi lista, en la posición 1, a la 1, B y C. O sea, le estoy diciendo, básicamente aquí le estoy diciendo que no vaya a irse a más adelante, sino que solo en la posición 1, de la posición 1 en adelante, inserte B y C. Veámoslo nosotros acá cómo funciona prácticamente. Entonces, ¿por qué son importantes las listas? Porque cuando usted traiga información de la página web, traiga información de la base de datos, usted va a necesitar manejarlas grandemente. Veamos. Print mi lista era ADF, la primera, esa es la original. Y mi lista 11, B, C, injértelo. Miren, A, B, C, D, ¿verdad? Y de una vez, ahí debería ir Eva. Qué feo se vio. Ni el abecedario me sé. Ahí está. Mire. Entonces, injerta B, C. No sustituí, no eliminé, sino injerté en la lista más valores. ¿Puedo entonces injertar más valores en la lista? Sí, podemos injertar más valores en la lista. ¿Sí? Eliminando elementos con del. Veamos ahora esto. La función del nos permite indicarle a la lista que deseamos borrar un elemento que se encuentra entre el operador de segmento. Y este será eliminado de la lista, ya que utilizar operadores de segmentos vacíos es muy riesgoso en nuestro código de programación. ¿Se recuerdan que les enseñé el operador vacío, verdad? Ya lo perdí. Ya me pasé, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En la línea 138, injerto un valor vacío. Pero eso es muy riesgoso en programación, ¿sí? Lo mejor es que utilicen la función del que se tiene para poder trabajar, ¿sí?
No les recomiendo estén utilizando el segmento para poder hacer directamente sus elementos de borrar. Utilicemos del, ¿sí? Veamos el ejemplo 17. La lista autos, Chevrolet, Toyota, Dodge. Print autos para que la tengamos completa. Del autos, posición 1. Print autos. O sea, para que podamos nosotros ver directamente acá. Entonces, ¿quedó en claro que no vamos a usar el segmento vacío para borrar? Por favor, tenga cuidado con los segmentos vacíos porque en una de esas mete usted cualquier otro valor ahí sin darse cuenta. Aquí todos aprendemos a un ritmo propio, así es, Brian. Así que tranquilo, Ok, que aquí estamos para aprender. Vamos, entonces, sí, todos bien ahí. Vamos a mutear aquí. Viene Andrés Beru, Andresillo. Sí, bueno, perdón ahí con la interrupción, pero ya lo muteamos. Veamos nuestro ejemplo. Dice, Chevrolet, Toyota, Dodge es la primera línea, ¿verdad? Nuestra primera lista. Y le decimos Def Autos 1. Entonces, fue a la posición 1 que es Toyota y la eliminó. Y nos damos cuenta que entonces es Def más eficiente que listas en blanco, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado nosotros con utilizar realmente def para poder borrar elementos. Se los recomiendo mucho. Sé que funciona utilizar el segmento vacío. Lo enseñé, pero precisamente para que ustedes lo conozcan. Utilicen def mejor, ¿verdad? Del, perdón. Utilicen del para eliminar. Del para eliminar. Def es función para ustedes. Del, ¿verdad? Entonces, utilicemos del para eliminar, por favor. No vayan a estar utilizando sus segmentos vacíos. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿No le afecta? No le afecta, pero pídale que no vaya a meter un valor ahí porque entonces usted sí ya lo hizo ahí grueso, ¿verdad? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta dígame. antes de cambiar ahí en el Replit, en los ejemplos 16 y 14, porque en el 14 reemplaza los elementos, en el 16, perdón, Sí, aquí lo no tenemos, lo mentira, en vamos a el leer. 14 reemplaza los elementos y en el 16 los añade. En el 14, ok, Sí, en el 14 los quita y pone esos dos. Y en ok, el 17 y en el 16 los añade a la lista. No entendía ahí ese pedacito. Sí veo que los, digamos, el código es como similar. ok. ¿Por qué es? ¿Por qué los está sustituyendo y en el otro los está agregando? ¿Sí? Ok. Sí, Y el señor, esa es código mi es igual. pregunta. Ok, me Sí. parece muy valedera la pregunta. Los voy a desbloquear los dos porque así los pueden ver en otro color. Pero como se llaman igual, no los puedo ejecutar, ¿verdad? Pero si no, le ponemos mi lista 2 al otro. Vale. Voy a ponerle a este mi lista 2 para que no genere errores al correrlo. ¿Oyeron? Ok. Muy buena la pregunta, caballeros. El código es el mismo, ¿sí o no? Lo único que está cambiando es la lista, ¿verdad? Su valor, pero podríamos agregar el resto de la lista de arriba y ponerla abajo, no hay problema. La pregunta es valedera. ¿Por qué sustituyó y por qué en el otro agregó? Ok, vamos a poner un print acá para que lo separe. ¿Sí? Lo voy a ejecutar. Ok, miremos el ejemplo. El ejercicio 14, ejemplo 14, sustituyó XZ por BC. Y el ejemplo 16 agregó BC en ADE. ¿Por qué no sustituyó? ¿Y por qué arriba reemplazó? A ver, pues, ¿quiénes se dieron cuenta? ¿Quién me ayuda a solucionarle la duda al compañero? Qué buena pregunta. Estoy esperando, pueden abrir su micrófono, no sean tímidos. ¿Mm? Nadie. ¿Por qué Profe, sustituyó? es porque usted le indicó posiciones en la sintaxis. Exacto, ahí está la clave. Esto, ¿eh?
Esto fue la clave. El código es el mismo, pero son las posiciones que yo estoy manejando. En el ejercicio 14 le dije que sustituya de la posición 1 a la 3. Entonces fue y sustituyó los valores de B y C porque esos correspondían de la posición 1 a la 2. Porque le dije que de la 3 ya no tocara. Y le dije que la posición 0 no la tocara. Entonces, básicamente ahí yo le dije toque la posición 1 y 2. Y en el ejemplo 16 le dije de la posición 1, 1, sin tocar la 0 y sin tocar la 2, ponga estos valores. Entonces, como no puede tocar los otros valores, injertó. Y en el otro, como sí le dije que podía tocar valores, los sustituyó. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta, mi compañero. Es las posiciones. Gracias, profe. O sea que en caso de que yo quiera insertar valores dentro de una lista sin modificar los otros, o sea que los corra a posiciones, debo indicarle como el mismo índice. O sea, Correcto. la ¿De qué posición y el posición índice. querés injertar? Pues, ¿verdad? Y se repite para que los desplace. Correcto. Como que los va a correr, ¿verdad? Los va a correr Sí, a la señor. derecha, ¿va? O sea, Sí. digamos que el ejemplo 16 lo que hizo fue decirle, bueno, la posición 1, 1. ¿Quién era la posición 1, 1 en esa lista? En mi lista 2. ¿Quién es la posición 1? Posición 1 es B. D, perdón. Es D, ¿verdad? Es D. Entonces le fuiste a decir, con la línea 146, le dijiste, vaya a la posición D y empújela. ¿Sí? Porque le estoy diciendo que de la posición 1, 1. O sea, la 1, 1 para él se volvió como que intocable, ¿va? No es sustitúyala. Se volvió intocable. Porque le estás diciendo de la 1, 1, empuje, ¿va? No le estás diciendo reemplácela. Ahora, en la de arriba, como le estás diciendo que de la 1, aquí ya no está la 1, 1, ¿va? Si le estás diciendo de la 1, cáigale encima hasta antes de la posición 3. ¿Por qué? Porque le estás dando dos posiciones más para que ella se pueda mover. Al hacer eso, lo que está haciendo es sustituirlas. No las está agregando, las está sustituyendo, ¿va? Entonces está sustituyendo. Ahora te lo voy a facilitar porque lo que viene te va a facilitar ese concepto. ¿Sí? Listo, profe, gracias, pero Para ya que lo no te haga entendí. bolas. Para que no te hagas bolas, lo que viene acá es lo siguiente. Append. Listo. ¿Qué hace append? La función append agrega un elemento o una lista al final de una lista existente. Después vamos a ver que append también los puede agregar en una posición, pues, ¿verdad? Pero ahorita lo que te estoy dando son herramientas múltiples para que puedas realmente hacer tus códigos de programación como tú desees. Es importante manejar el operador, ¿verdad? Que estábamos hablando de segmento para determinar qué hago. Los códigos son iguales. Y sí, si ustedes se encontraran en un programa como lo que estábamos viendo en el Replit, imagínense que eso estuviera liberado en un programa. Díganme si uno no se hace bolas al leerlo. Solo porque están los comentarios, uno dice, bueno, actualizar un valor de la lista. Y la otra dice injertando elementos de una lista. Pero si no estuvieran los valores, imagínense entonces nosotros cómo le estaríamos haciendo para identificar, pues, ¿ah? Bueno, ¿y por qué? Pero es por las posiciones. Ahí lo que estoy manejando son las posiciones. Ahora, append. La función append, pues como estamos diciendo, nos agrega un elemento al final de la lista. ¿Cuál es su sintaxis? Mi lista, append, aquí sí son paréntesis, elemento. Observar que append usa paréntesis para agregar el elemento. Veamos el ejemplo 18. Dice, agregando los elementos con append. Números es una lista que tiene valores 1 y 2 de tipo string. Print números. Números append 3. Print números. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces básicamente nosotros acá en el Replit? Pues vamos a irlo a ver. Bueno, no sé si uso mi lista más abajo, pero si las uso mejor las voy a cerrar, ¿oyeron? Ya que era fácil de conocer el nombrecito de mi lista, pero mejor los voy a cerrar, no vaya a ser que tenga otro que se llame mi lista. Ahorita veo el chat, caballeros. Ya tenemos ahí una consulta. Ah, no, este ya lo vimos, ¿no? Este ya lo vimos, perdón.
Estamos en el de append. Aquí está. Le quedaron los dos prints de los Sí, comentados. tecleo muy rápido, tecleo muy rápido. Gracias, gracias. Ok. Sí, es que si no, no avanzamos. Veamos en el chat rápidamente. Dice, soy la única que no escucha. Creo que eres la única que no escucha. Habría que decirle habilitar Internet Voice o no, cuando ingresas en tu Zoom, dice voz por Internet o algo, puedes decirle habilitar o volver a entrar y habilitas tu audio cuando entras. Ok. Tenemos acá entonces la salida y vemos que append hizo 1, 2 y agregó 3. O sea que append me agrega un elemento al final de la lista, ¿verdad? Append les va a servir mucho a ustedes también para poder insertar elementos. Después vamos a ver que append lo puede usar también en otra forma también y ustedes ya van a ir solucionando. Esto es más fácil para insertar un elemento. Sé que lo puedo insertar como lo hicimos con el ejemplo de injertando, el ejemplo número 16, ¿verdad? Pero ahí yo tengo que conocer las posiciones. Y si quiero mandarlo directamente aquí, pues ya sé yo que al final se va con un append y mi código de programación es más legible, ¿verdad? O sea, es más legible su código de programación con append. Ok. Quiero que veamos esto. Objetos. Vamos a ver en el chat. Ahora sí, dice Luz. Bienvenida entonces, Luz. Dice objetos y valores. Cadenas. Ojo que aquí son cadenas. ¿Se recuerdan que las cadenas fueron la clase anterior? A es una cadena que es elefante. B es una cadena que es elefante. Básicamente, A y B son iguales. Son iguales porque tienen elefante como contenido. Sabemos que A y B se refieren a una cadena con letras elefante, pero no podemos afirmar que son la misma cadena. A y B se refieren a cosas distintas que tienen el mismo valor. Estas cosas se denominan objetos. Python denomina como un objeto la cadena A y la cadena B. Cada objeto tiene un identificador único que podemos obtener con la función id, que es predeterminada de Python. Imprimiendo el identificador de A y B, podemos saber si se refieren al mismo objeto. Veamos entonces nosotros lo siguiente. En nuestro código 19, nuestro ejemplo 19, y por qué nos puede estar sirviendo saber los identificadores. Usted sabe que todo se mueve a base de objetos en un código de trabajo, en un código de un programa. Entonces, todos los lenguajes manejan objetos de estados de memoria. Veamos qué resultados da esto. Miren. ID que devolvió para A un chorrojasal de números, número 68 en el final, ¿va? B, un chorrojasal de números iguales y 68 abajo también. ¿Qué podemos definir nosotros con esto? Que obtenemos el mismo identificador, lo que nos dice que Python creó solo una cadena. Se da cuenta que para Python, en su CPU, en su coprocesador matemático, dijo, bueno, este programador, qué gacho, ¿verdad? A elefante, B elefante, y eso nos ocupa 2 espacios en memoria, y qué bueno que fueran 2 espacios, este es un kbytes, pues, ¿verdad? Y usted diga, o bytes, pues, ¿verdad? Perdón, bytes se ocupan estos ocupan bytes. Y usted diga, no, hombre, y Python dice, ¿y este cuate qué onda? O esta programadora qué onda? ¿Por qué está programando con objetos iguales? Entonces viene Python y dice, no, 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 no. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Y yo lo identifico como el objeto número tarararara 68. Y B es lo mismo. Entonces es el objeto 68. O sea que A y B prácticamente Python no los creó 2 veces. ¿Ya se dio cuenta? Python no lo hizo 2 veces. Python supo que usted nombró, creó 2 cadenas idénticas y ella las va a ir a guardar en un solo estado de memoria. No lo guarda en 2. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe, y una pregunta, pero digamos, según eso, si yo llegara a modificar la B y le cambiara cualquier carácter,
ahí Oh, él sí no cambia, no la cambia la original, o sea, no la cambia la otra. ahí sí ya no son la misma, ¿va? O sea, ahí sí ya no son la misma. O sea, diferentes Ya en objetos. número. Estos ya son diferentes objetos. Miren. Ahora sí ya terminó en otro número, ¿va? Lleva un correlativo casi, ya se dieron cuenta, ¿va? Y al final lo baja por todo lo que hemos venido haciendo, pues, ¿verdad? Pero ahí ya no son. Entonces, aquí sí ya, pero es que ahí ya, entonces, ahí ya no se cumple esto, lo de la diapositiva. Ya no se cumple esto, ¿eh? Esta parte de aquí, ¿sí? Ya no se cumple el segundo recuadro gris, donde dice que A y las dos flechas inclinadas dicen que es elefante. Ya no, porque ya no son iguales. O sea, A y B ya no son iguales. Ahí ya declaré dos cadenas, dos cadenas diferentes, pues porque ya aquí, yo me refiero a cuando hacemos esto, ¿verdad? Cuando O sea, el hacemos esto, programa lo hace como por ahorrar recursos, digamos. Python lo que está haciendo es reduciendo el consumo de su memoria. O sea, Python vino y dijo, ah, pobre cuate, ¿verdad? Pero se lo voy a ahorrar yo, pues, ¿verdad? Se la voy a bajar y se la voy a dejar en un solo objeto. ¿Por qué llamamos objetos? Porque recordémonos que Python también es un lenguaje orientado a objetos, ¿verdad? Cuando veamos PPO, nos vamos a dar cuenta que yo puedo ir a llamar directamente lenguajes, perdón, puedo ir a llamar objetos en mi programación, ¿verdad? O sea, puedo ir a decirle a mi código que vaya al ID de un objeto y me lo dé, ¿verdad? Entonces, eso es el fin de esto. Entonces, imagínense que ustedes le dijeran a Python, dame el objeto elefante. ¿Cuál objeto elefante te va a decir Python? ¿El A o el B? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál nos iría a dar? Si ustedes vienen y le dice, dame el identificador charararara 92, ¿cuál nos dará? ¿Cuál piensan ustedes que daría? ¿El A o el B? El primero que se La A. definió. Daría el A porque el B ya no lo va a crear él como un objeto, ¿verdad? Porque el B lo viene y sí lo crea, o sea, sí está parte de mi código. Yo puedo mandar a imprimir el contenido de B, ¿verdad? Pero si se mantiene con el mismo contenido de A, Python solo creó un objeto para él, no creó dos. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que Python supo que en las cadenas, cuando yo creé A y B iguales, son un mismo objeto. Eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta. Estamos en cadenas. Ahorita regresé a la clase anterior con cadenas, pero ahora quiero que lo vean con las listas y ahí es donde ustedes se van a dar algo diferente. Dice, sabemos que A y B se refieren a una lista. Hoy cambié. Ahora es una lista porque está en otra sintaxis, pues, ¿verdad? A la anterior. Ustedes se dan cuenta que elefante solo está asignado de esta forma y elefante y oso ya están metidos en una lista. Pero A y B son iguales, ¿sí o no? Elefante y oso tienen las dos. Podríamos decir que Python también sabe que A y B es elefante oso, entonces las interpretaría de esa forma, pero no podemos afirmar que son la misma cadena. A y B se refieren a cosas distintas que tienen el mismo valor. Estas cosas se denominan objetos. Lo vuelvo a repetir, son objetos. Pero ahora, para que nosotros salgamos de la duda con una cadena, veamos lo siguiente. Aquí no me afecta la anterior, lo voy a dejar abierto para que de todas maneras ustedes puedan ver. Vale, vamos a añadir aquí un printcito para que nos cambie, ¿verdad? Ok. Y lo ejecutamos. Ok. Arriba siguen siendo el mismo objeto. Pero ¿qué pasó con las cadenas? Miren. Y A y B son iguales, ¿no? No. ¿Sí? Profe, y ahí no está reemplazando las variables, Sí, se las llaman igual reemplazó. ahí. Sí, las Ah, reemplazó. ok. Sí, las reemplazó. Pero ahí no nos afectan, ¿verdad? O sea, nos dio el primer, porque primero pasó por a la línea 167 y 168. Después, obviamente, ve que A ahora cambia a ser una cadena y B cambia a pasar a ser una cadena y las imprime. O sea que sí, obviamente el último valor ahorita de A y B, si fuéramos a ver un estado de memoria, es el de la línea 173 y 174, ¿verdad? Pero lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente.
que la línea 173 y 174 son iguales, sí o no en el código. Son iguales. Elefante, jirafa, Sí, oso. mismo. Elefante, jirafa, oso. O sea, no cambia, pero su ID sí cambió, ¿va? O sea que ahí sí son objetos distintos. Exacto. Quiere decir que en las listas, como vemos acá después de la flecha azul, dice, obtenemos diferente identificador, lo que nos dice que Python creó dos objetos diferentes con el mismo valor. Las cadenas, las listas, perdón, sí se quedan con diferente ID. Las cadenas conservan el mismo ID. Un mismo objeto dentro de mi ciclo de Python. Aquí vino y creó dos. Tengo dos manzanas iguales que me podría comer. Con las cadenas, yo traía dos manzanas y Python las volvió una sola manzana. ¿Verdad? Eso sería así como un ejemplo ilustrativo. ¿Sí? Entonces vienen con dos cadenas que son manzanas y Python le dice, dame una porque es lo mismo, el mismo sabor. El mismo sabor. Me la voy a comer igual. Cuando ustedes vienen con dos manzanas, pero son listas, porque traen dos gusanitos adentro, Python viene y dice, ah, bueno, entonces estos sí son diferentes. Para mí son dos objetos, aunque tengan el mismo valor, pero son dos objetos. Van a ocupar dos espacios de memoria entre toda nuestra ejecución del código. Tenés dos objetos. Puedes mandar a llamar diferentes objetos. Te puedo dar el objeto A y te puedo dar el objeto B. O sea, más adelante nosotros nos daríamos cuenta que Python sí me entrega dos objetos diferentes, pues, ¿verdad? Estamos con las cadenas y las listas como objetos. Sí, señor. Clarísimo. Nítidos, pues. Ok, un alias. ¿Qué quiere decir un alias? Como las variables se pueden referir a objetos, si asignamos una variable a otra, las dos se referirían al mismo objeto. Veamos. Tengo la lista A, 1, 2, 3, y le digo a B que sea igual que A. Básicamente, las flechas me interpretan que A y B son la misma, ¿verdad? Como la misma lista tiene dos nombres distintos, A y B, podemos decir que B es un alias de A. Los cambios que se hagan a través de un alias afectan al otro. Ver ejemplo número, ahí no le puse mi numerito a ustedes, 21. Dice, A igual a 1, 2, 3. B es igual a print B. Le estoy diciendo que imprima B, que la volví A, ¿va? O sea, tiene el valor de A, 1, 2, 3. Pero en la línea 181 le digo que a la posición 0 de B le ponga 5 y vuelvo a imprimir A. Veamos qué hizo Python con eso. Viene Python y dice, bueno, ya que tú quieres jugar a los nombres, juguemos a los nombres, pues, ¿verdad? Pero te voy a enseñar lo que yo puedo hacer desde Python. Ok. Y ejecutamos. La lista original, 1, 2, 3, que es print B. B era igual a A. Entonces me fue a traer la igual a la de A. Pero después le dije que a B, en su posición 0, le inserte el 5. Cambie el 5. Y imprima A. Miren cómo es eso. Porque le estoy diciendo que imprima A. Y se lo hice a B. Y miren el resultado. La posición 0 ahora es 5. Pero no es la de B. Porque mandé a imprimir A. En la línea 184 le dije imprima A. Que A en la línea 180 era 1, 2, 3. Y cuando le dije a la línea 182 imprima B, le dije a la 181 B es igual a A. O sea que entonces imprimió lo que era A, ¿va? Prácticamente aunque imprimí B, pero imprimió A. Pero cuando le dije a B, a B, afecte la posición 0,5. Y miren, mandé a imprimir A. No mandé ni siquiera a decirle deme B. Le mandé a imprimir A en la 184. Me la manda alterada. O sea, que el alias de una lista afecta a la original. ¿Sí? Espero no se me hayan perdido ahí. Creé un alias de la lista y puedo hacerle efectos al alias que va a afectar la lista original. ¿Sí? O sea, esto reemplaza a la original de todas maneras, aunque yo cree un alias. ¿Sí? Esto hay que tener mucho cuidado.
Porque con variables o cadenas no sucede, pero con la lista, sí. La lista es modificable, la cadena no. Eso lo vimos en la clase anterior. La lista sí. Entonces, cuando usted se pone a jugar ahí, B igual a A, C igual a A, y voy a cambiar en C un valor, se lo cambia de todas maneras a A. ¿Verdad? Se lo cambia de todas maneras a A. Y usted después ya se queda con una cadena, con una lista alterada, ¿va? ¿Sí? ¿Estamos con los alias? Son de mucho cuidado. Son muy útiles, pero también son de mucho cuidado, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los alias? Python reduce el uso de memoria y para objetos inmutables, como veremos más adelante. Afectar las listas en sus elementos. O sea, tiene dos funciones. Me reduce el uso de memoria y también me va a servir para objetos inmutables, como lo vamos a ver más adelante qué significan inmutables, pero sí afecta a la lista en sus elementos. Eso sí es algo que debemos tener muy en claro. El alias, si ya lo afecto mi lista original, pero sí me reduce también usos de memorias para que ustedes no tengan que estar creando varias veces la misma lista, pues, ¿verdad? Y reduzcan sus usos de memoria. Yo sé que las máquinas hoy son muy potentes, pero cuando usted va a tener un software muchísimo más completo, sí va a tener que restringir sus usos de memoria. Y en un buen programador, utiliza la menor cantidad de memoria posible en las secciones que lo tenga que hacer en su programa. ¿Alguna pregunta con el alias? ¿O estamos bien? Bueno. Ok, listas. Clonando listas y modificando la clon. Si deseamos modificar una lista y conservar su original, necesitamos realizar una copia de la lista, no solo de la referencia. Aprendimos hace un momento que un cambio a la lista la modifica. Este proceso se denomina clonación. La forma más sencilla de clonar una lista es usar el operador de segmento y así poder realizar cambios a mi lista clonada sin afectar mi lista original. Ver el ejemplo 21. Tenemos A igual a 1, 2, 3, BA, el operador, ¿verdad? El segmento, el operador de segmento. Y le digo print A, print B. Dejo un espacio blanco, le digo a B, posición 0, C igual a 5. Print A y print B nuevamente, para que veamos qué decide hacer Python con eso que le estamos diciendo. A diferencia de lo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, muy interesante el trabajo de listas, muchachos. Veamos, dice, le mando a imprimir A, originalmente que es 1, 2, 3. Vemos su resultado. Le mando a imprimir B, que solo lo hice como una asignación de B con el operador. Y dice 1, 2, 3. La clonó. Sencillamente la clonó. De ahí vengo y le digo a B, ahora en la posición 0, métale 5. Lo mismo que estábamos haciendo arriba. Y le digo imprima A y B nuevamente. Miren, vuelve a imprimir A como 1, 2, 3, no la toca. Y print B sí le hace el 5, 2, 3. Hace el cambio. Entonces, ¿qué es lo mejor cuando ustedes quieran modificar la lista y quieren conservar su lista original? Clónenla. Háganle un clon a la lista. Y háganle las modificaciones que vayan necesitando a la clon y conserven la original. ¿Sí? Esto es como un hundo después, ¿verdad? Usted quiere hacer un regresar y eliminar lo que hizo. Siempre puede tener su original sin que le esté afectando esa lista, pues, ¿verdad? O sea, es importante que uno pueda venir y decir, bueno, mi lista original o el dato que recibí no lo quiero modificar, la clono y esta puedo hacerle modificaciones, pues, ¿verdad? Si usted ya más adelante se da cuenta que ya la lista modificada es la que usted quiere dejar como predeterminada, entonces ya le dice usted, A es igual a XYZ que usted le haya puesto como nombre y a esa le deja entonces como predeterminada nuevamente, pues, ¿verdad? Bueno, para aquellos que no les gustaron las funciones, las tenemos que volver a utilizar. Listas como parámetros. Pasar una lista como argumento es pasar una referencia, no una copia de ella. La función cabeza de lista, como vemos en esta, dice, toma una lista como parámetro y retorna el primer elemento. El parámetro lista o la variable números son alias para el mismo objeto. Si una función modifica un parámetro de tipo lista, el que hizo el llamado ve los cambios. Ok, dice que es relajo de información, ¿verdad? Veamos este ejemplo 22.
Defino la función cabeza de lista que recibe el argumento lista. Print lista, posición 0. Llamo en mi línea 200 una lista que se llame números 1, 2, 3. Y en la 201 mando a llamar a la función cabeza de lista enviándole números, que es una lista completa de 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer Python con esto? Python nos está enseñando que cuando yo le mando una lista como argumento completa, ¿qué es lo que él puede recibir? Entonces, vemos nosotros que él recibe el valor 1. Porque le estoy diciendo que imprima aquí la posición 0. La posición 0 es 1, pero hay algo bien importante. Retorna solo el primer elemento. Después tendremos que ver cómo le decimos nosotros que retorne todos los valores. Pero lo que quiero enseñarles es, ustedes pueden mandar una lista como un argumento para recibir dentro de una función. A muchos no les gustan las funciones, pero son parte vital y clave ya de nuestro ahorro de código de programación, ¿verdad? Listas como parámetros. No se preocupe que seguimos viendo las listas como parámetros y esto le va a traer mayor facilidad de entendimiento. Borrar el primer elemento de una lista. Si una función retorna una lista, retorna una referencia a ella. Por ejemplo, la función borra comienzo retorna una lista que contiene todos los elementos excepto el primero. Ver ejemplo número 23. Creo la función borra comienzo, recibe un argumento tipo lista del lista posición 0. Números es 1, 2, 3. Llamo a borra comienzos con números, print números. Mire qué es esto que ya estoy después imprimiendo acá a números fuera de la función. Fuera de la función. Veamos entonces. Ah, no, perdón, lo dejé adentro de la función. Aquí se los había borrado porque no lo imprimía, perdón, sí. Adentro de la función. Y la mando a llamar. ¿Puedo imprimir después el resultado? Claro que también lo puedo imprimir como lo puse anteriormente. Y, perdón, ¿qué hice yo aquí? Ya la había. Es borra comienzo, perdón. Aquí está. Había cerrado el otro. 2 y 3. Borra un elemento que cuando la mande a llamar. Mi función borra comienzo, pues hace esto, ¿verdad? Del lista porque estoy utilizando del, ¿verdad? Entonces del, se recuerdan ustedes que me va a eliminar posiciones. Lo que estoy queriendo interpretarle no se haga bolas con qué estoy mandando y por qué solo estoy mandando un valor. Le estoy enseñando que puedo mandar un valor completo como argumento. O sea, la lista se va completa y aquí le está diciendo elimine la posición 0. Hoy sí se fue todo el contenido de la lista, pues, ¿verdad? Se fue 1, 2, 3, borra comienzo, recibió valor 1, 2, 3 y le dice elimine el valor 0. Ok. Entonces viene y retorna un valor. El valor yo lo estoy imprimiendo afuera de la función en la línea 213. No lo hice ni siquiera dentro de la función. Lo hice afuera de la función y imprimió 2, 3. Quiere decir que números fue afectada, ¿sí o no? A ver, ¿qué piensan ustedes con este ejemplo? Número 23. El print está afuera de la función. ¿Y qué retorna? 2, 3. Quiere decir que la lista fue afectada, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Claro, la lista fue afectada, ¿sí? La lista es afectada por medio de lo que le dice con la función. Si ustedes se dan cuenta, la línea 210 está afuera de la función y de todas maneras imprimió solo 2, 3. O sea, las listas son afectas. Eso quiero que ustedes lo sepan y lo puedan manejar, ¿sí? Listas como parámetros. Seguimos con las listas como parámetros. Ya vamos a terminar. Retorna una lista de referencia nueva.
Si una función retorna una lista, retorna una referencia a ella. La función cola retorna una lista que contiene todos los elementos excepto el primero. Como el valor de retorno se creó con el operador segmento, es una nueva lista. La creación de resto y los cambios subsecuentes sobre esta variable no tienen efecto sobre números. Ver ejemplo número 24. Defino la función cola que recibe el argumento lista, return lista desde la posición 1 al final. Números es una lista 1, 2, 3, pero hay números para que conozcamos el valor de la lista completo. Y a resto le digo, llame a la función cola números y print resto. Acá ya resto es una lista nueva, ¿verdad? Resto va a ser una lista nueva, a diferencia de la que ya está creada como la lista que está aquí, ¿verdad? Es muy bonito el trabajo de las listas y les va a facilitar mucho su trabajo de programación cuando ya estén trabajando muchísimo más. Vemos la solución. Miren. 1, 2, 3 y resto es una nueva lista que es 2, 3. Sigue estando mi lista original números 1, 2, 3 y acabo de crear una nueva que se llama resto con el valor de la posición 1 eliminado, ¿verdad? Desde la posición 1 en adelante, perdón. Desde la posición 1 en adelante, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que la posición 1 es 2, pues, ¿verdad? 0 es el 1, entonces fue quitado. Y de adelante, me creó una nueva lista. Resto tiene una nueva lista, ¿verdad? ¿Sigue estando la original? Sigue estando la original, ¿verdad? Ahora, ¿qué estoy enseñando? Que yo puedo mandar listas como argumentos, ¿sí? Puedo mandar listas como argumentos. Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que ustedes pueden trabajar adentro de sus funciones, lo que quieran con una lista. O sea, la lista entra completa. ¿Se dan cuenta que cuando mandábamos cadenas, qué había que hacer? A ver si se recuerdan de la clase anterior. Hay que separar por coma, ¿va? ¿Se recuerdan? Hay que separar por comas, ¿verdad? O sea, si yo quiero enviar más valores, tengo que poner coma para que el argumento reciba la cantidad de elementos que yo quiero que reciba. Aquí no, miren, aquí está recibiendo completo todos los valores. Recibe todos los valores como argumento. Entonces, las listas pueden ser enviadas como argumentos en su totalidad. ¿Sí? Listas anidadas lo vimos al comienzo, pero lo termino reforzando acá. Tomar elemento de una lista anidada. El tercer elemento de la lista es una lista anidada, 10-20. Como ustedes lo pueden ver, la línea 224, que es la lista, dice hola, que es de tipo string, 2.0, que es de tipo float, 5, que es de tipo integer, y 10 y 20, que es otra sublista anidada a la principal. La aplicación del operador corchete se evalúa de izquierda a derecha, así que esta expresión obtiene el elemento 3 de la lista y en segundo uso obtiene el elemento 3 y extrae el elemento 1 de esta lista anidada. Puchi, ¿qué dijo ahí, verdad? Veámoslo de esta forma. Lista es la que leímos, 225, imprime lista 3, dice el elemento 3 de la lista. ¿Cuál es el elemento 3 de la lista? 10, 20. Y de ahí dice que también por medio de los corchetes yo le puedo decir, vaya al elemento 3, que ya sabemos que es 10, 20, y tome la posición 1. ¿Quién es la posición 1 del elemento 3? 10. ¿Qué haría? Traerme solo el 10. Bueno, veámoslo si es cierto que podemos ir a entrar a los lugares específicos de las sublistas anidadas. Claro que podemos. Sería el 20. O sea, esa sublista no empieza también desde índice 0. Sí, perdón. Ahorita lo vamos a ver. Sí, es 20, perdón, tienes razón. Ok. La corrección, dijo aquel, corrección. Sí, ok. Hola es el elemento 0. 2.0 es el elemento 1. El elemento 5 es el 2 y el 3 es el elemento 10, 20, la anidada. Como en el print de la 228 le dije que traiga el elemento 3, 0, 1, 2, 3, es la lista
anidada. Si se dan cuenta, es un solo elemento. 10, 20 es un solo elemento. 3 es 10, 20 para ella. En mi lista 230 le dije, traiga otra vez el elemento 3, pero quiero del elemento 3 solo la posición 1. La posición 1 es 20 porque 0, 1, ¿verdad? Si yo aquí le dijera que me trajera la posición 0, así ahora sí es la que yo estaba diciendo. Porque ahora sí se hace lo que yo dije. Es 10, ¿verdad? Entonces, vemos ahí. Y si le pusiéramos la posición 3, ¿qué haría? Marca error porque no existe posición 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que ustedes estén sabidos. Acá me trae entonces la 20. ¿Puedo entrar a la sublista? Puedo entrar a las sublistas. ¿Puedo ir a extraer un elemento de una sublista? Puedo irlo a traer. ¿Sí? Sí es valedero, sí es permitido. Vamos a tener necesidad de entrar a esos subelementos o sublistas creadas dentro de nuestras listas, pues, ¿verdad? Sí podemos ir a traer un elemento, ¿sí? Aunque para ella una sublista es todo un elemento, ¿verdad? Yo puedo ir a las posiciones de esos elementos. Eso sería la forma correcta de expresarlo. Bueno, para ir terminando como último tema, entre las mismas listas encontramos las matrices. Siempre siguen siendo listas. Aparte están las matrices vectoriales, como les estaba mencionando al principio. Los vectores son diferentes y las matrices vectoriales también son diferentes. Pero entre las listas podemos hacer matrices. La lista anidada se utiliza a menudo para representar matrices. Una matriz, ustedes se recuerdan, su fila 1, 2, 3, su columna 1, 4, 7. ¿Se recuerdan que más o menos así es en matemáticas? Pues aquí tienen ustedes una matriz. Matriz es una lista con 3 elementos. Cada uno es una fila. Podemos seleccionar una fila de la manera usual como la línea 2, 3, 4. O podemos extraer un elemento individual de la matriz usando 2 índices como la línea 236. Veamos el ejemplo número 26. La matriz en la línea 231, que es una lista siempre, pues, ¿verdad? Tiene como primer elemento una sublista, 1, 2, 3, coma, otra sublista, 4, 5, 6, otra sublista, 7, 8, 9. Print matriz. Y de ahí, bueno, tenemos un espacio. La 234 le digo, vaya a la lista matriz y deme el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Pues 1, 2, 3, ¿verdad? Y de ahí le digo 235 espacio. 236, vaya a la matriz 1, 1. Veamos entonces qué está haciendo Python con esto para ir terminando. Y aquí es donde se pone bueno el juego, ¿verdad? Porque lineales, casaca, ¿va? Pero matricialmente ya no es lo mismo. Bueno, vemos nosotros que se imprime en la línea 235 toda la lista completa. En la línea 237 le dije, vaya y deme el primer elemento. El primer elemento es 4, 5, 6. Y en la línea 239 le dije, vaya al primer elemento a la posición número 1. El primer elemento es 4, 5, 6. La posición 1 de 4, 5, 6 es 5, porque 0, 1, 2, 1, 2, ¿verdad? 0, 1, 2. La posición es 5. ¿Puedo entrar directamente dentro de la matriz? Sí puedo entrar directamente dentro de la matriz. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, una matriz puedo ir a sus posiciones. Puedo ir al elemento completo, que sería toda una línea, o puedo ir a solo el elemento de una sublista, ¿verdad? Siempre estamos viendo que la matriz está creada dentro de una lista. O sea, la matriz fue creada en una sola lista, la cual se volvió una matriz de 3x3, ¿verdad? ¿Puede ser más grande? Claro que puede ser más grande, pero la matriz se volvió ahorita en este momento de 3x3, dándome esos valores. ¿Qué dice aquí abajito? Dice, más adelante veremos una alternativa más radical usando un diccionario. Ya sé que saltaron aquellos que dijeron, ese profe usando listas para hacer matrices, ¿se puede hacer un diccionario? Claro que se puede hacer un diccionario, pero no estamos viendo diccionarios en este momento. Estamos aprendiendo a trabajar con matrices de tipo lista. Veamos esto. Tengo una pregunta. ¿Sí? En el ejemplo, en el print de la matriz, si puedo poner
1 y luego 2, imprimiría 5 y 6. Si pongo 1 y 2 aquí en la línea 236. Ajá, sí, sí, señor. Ok. Si yo le dijera aquí, entonces, no sé si estoy correcto con lo que me está pidiendo. No, cambiar el en donde está el 1, Ah, el segundo 1 por el 2. Entonces imprime 5 y 6. correcto. Imprime 6. Ah, ok. Imprime la posición 6. O sea, fui al elemento, al subelemento 1, ¿verdad? A la sublista 1 y quiero el elemento 2 de la sublista 1. O sea, ahí eso fue lo que le dije. Solo me da un valor. Tocaría ponerle los 2 puntos y darle el 3 para que traiga el 5 y el 6. Ok, entonces si quiero el 5 y el 6, dice el compañero, entonces tengo que regresar aquí al 1, 1. ¿verdad? Y dice Ajá. él que ponga 2 puntos y ponga el elemento 2. ¿Así, compañero? Me marca error de sintaxis. Dentro del mismo 1 no se puede, profe. Ok, veámoslo. Lo mejor es que ustedes lo puedan ir practicando aquí, ¿ok? Y le digo 2 ahí. Sí. Y me falta poner mi otro corchete. Ahí está. Eliminó el error, ¿va? Veamos qué hace. A mí me gusta que ustedes prueben. ¿Qué hizo? No va. De todas No. maneras, fue a traer el 5, ¿verdad? Ah, dicen ustedes, y entonces, ¿cómo le podríamos hacer, va? Veamos qué hace ahí. Da error. No es permitido. Entonces, ok. Entonces ustedes dicen, bueno, y entonces, ¿cómo le vamos a operar de esa forma? ¿Cómo yo puedo ir a traer 2 elementos? Bueno, pues no se me adelanten, ya se los voy a decir, ¿sí? Entonces, pero buenas las observaciones, me gusta que estén con esas observaciones. Ya les voy a enseñar ahorita el recorrimiento de la lista. Lo que pasa es que para recorrer la lista, ¿a quién necesitaríamos para recorrer la lista? ¿A qué amigos vamos a involucrar para recorrer listas? Pues vamos a recurrir a nuestros ciclos, force, ¿verdad? Y de todo eso para poder recorrer y tener más valores. Porque aquí lo que yo necesito entonces es que vaya a haber un contador que vaya aumentándolos, pues, ¿verdad? Aunque también hay otras funciones de hacerlo. Pero para que ustedes vayan terminando las listas también, y les voy a explicar esto que ya es el último punto, es qué es el uso de split y de join. Dos de las funciones más usadas del módulo string implican listas de cadenas split. Separa una cadena en una lista de palabras. Cualquier número de espacios en blanco sirven como criterio de separación. Y join, ¿qué hace? Es la inversa de split. Toma una lista de cadenas y la concatena con un espacio entre cada par. O puede añadir un argumento adicional de separación. En este ejemplo, la línea 247 agrega un guión bajo. Puede ser sustituido por espacio en blanco o lo que se requiera. Veamos el ejemplo. Debo importar la función string en la línea 240. La lista canción dice la vida es una alegría. Y le digo nuevo es igual a canción split. Print nuevo. Y para el otro, el join, utilicé lo siguiente. M es igual a la vida es una alegría. ¿Qué observamos acá? Que una es una cadena. La línea 241 es una cadena y la línea 246 es una lista. Entonces le digo, haga nuevo 2 y haga este espacio join M, que es la lista. Print nuevo 2. Ok. Como a veces lo más entendible es acá. Veamos nuestro último ejemplo. Ok. Dicen, ya terminó, dicen ustedes. Bueno, ok. Veamos qué hace el print de la línea 246 afectado por el split de la 245. Fue y la cadena, miren, la volvió, perdón, la cadena la volvió una lista, ¿va? Y la fue a separar, miren, la
Vida es una alegría. Y me lo trajo como cadena, porque vean ustedes cómo es la impresión. Si están recordándose todo lo que hemos visto el día de hoy, esta es una cadena, ¿sí o no? ¿Sí? Y join, ¿qué hizo? La inversa. Miren. M es una cadena con diferentes elementos y join lo volvió una sola cadena. Si yo sustituyo esto aquí por un espacio en blanco, ¿qué hace? Miren, la vida es una alegría. Si yo le fuera a decir antes del split que imprimiera la línea 244, ¿qué hace? Print. Canción. Sin ser afectada todavía por el 246, ¿qué hace? Miren, lo mismo que devolvió join. Entonces aquí tienen ustedes su jueguito, ¿verdad? Una cadena vuelta a una lista vuelta a una cadena, ¿sí? Entonces acá ustedes están gozando de básicamente poder ustedes tener directamente acá esas conversiones, ¿sí? Esto les está permitiendo a ustedes hacer esa conversión. Esta es una cadena a la 246 y se volvió es una lista a la 246 y se volvió una cadena, ¿verdad? Se volvió una cadena en su impresión. Ojo que con esto, que solo fue en la impresión, ¿verdad? Pero la tengo almacenada en nuevo 2, ¿verdad? Y aquí tengo almacenada mi nueva lista en la 242. Siempre la 241 sigue siendo una cadena, pero en la 242 lo volví una lista. Entonces ya tengo las dos. Tengo en canción su valor original como una cadena y tengo en el 242 en nuevo una lista. Y al revés abajo, ¿verdad? Por eso dice que join hace lo contrario, ¿verdad? Bueno. Eres una o nueva programadora, ahí me comí una letra, sigue con esfuerzo y dedicación, todos podemos programar. Hemos comenzado una nueva etapa, caballeros y señoritas y señoras y señores. Hemos comenzado una nueva etapa ya. O sea, realmente ya ahorita ustedes, los que van quedando, los que están trabajando, los que lo ven un poquito, ustedes ya saben que es al comienzo son 100, 90 y después vamos menos porque pues va apretando, va apretando, va apretando. Pero yo les puedo decir que el día de hoy ustedes ya subieron de nivel. O sea, realmente hoy ustedes ya están en otro nivel, ¿sí? ¿Y cuál es la tarea? Bueno, no se asusten de ver 3 ejercicios porque son pequeños. Tal vez solo el 10 no. Bueno, ejercicio número 8. Diseñe un programa que lea 2 matrices y calcule la diferencia entre la primera y la segunda. Si ustedes obviamente hacen números aleatorios o ustedes asignan los números, les va a poder salir negativo porque si imagínense que la matriz A tiene un valor en cualquiera de sus elementos 5, pero ese mismo corresponde a la B en su misma posición como 10, 5 menos 10, entonces definitivamente va a ir tirando valores negativos también, ¿verdad? Porque no le estamos poniendo, no puse que usted tenga que evaluar que el primero qué valor es mayor y qué es menor, no, porque está haciendo la matriz A restándola con la matriz B, pues, ¿verdad? Entonces trae la diferencia. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, están creando otra matriz, ¿verdad? Entonces hay que tener ojo con eso. El ejercicio número 9 dice, diseñe un programa que lea una matriz y un número y devuelva una nueva matriz. La matriz resulta de multiplicar la matriz por el número. El producto de un número por una matriz es la matriz que resulta de multiplicar cada elemento por dicho número. O sea, yo tengo una matriz de solo unos, 9 elementos con el número 1 y le digo que mi número es 5, mi nueva matriz es 9 elementos número 5, ¿va? Les estoy dando la interpretación. Y el ejercicio número 10 dice, diseña un programa que determine si una matriz es prima o no. Una matriz A es prima si la suma de sus elementos de cualquiera de sus filas es igual a la suma de los elementos de cualquiera de sus columnas.
Ah, aquí se puso bonito, ¿verdad? Quiere decir que si yo sumo mi fila 1, digámoslo que si fuera, si la, digamos la matriz 1, 1, 1, 1, 1, 1, esa es una matriz prima, ¿verdad? Porque 1 más 1 más 1 en línea es 3. ¿Y cuántos en columna? 1, 2, 3. Quiere decir que ahí está. Pero des en cuenta que ahorita lo analizamos en la fila 1 y columna 1. Pero podría ser que ellas no cumplieran la propiedad. Entonces me tengo que cambiar a la fila 2. Tengo que evaluar la fila 2 con la columna 1, 2, 3 también. Porque ahorita vimos el ejemplo que la fila 1 coincidió con la línea 1, con la columna 1, y ahí demostró que ya era prima. Ahí paró el programa. Pero si fila 1, columna 1 no son iguales en su sumatoria, debe correrse a la columna 2. No se ha cambiado de línea. Evalúa la columna 2. No es prima, evalúa la columna 3. No es prima, entonces sus resultados no ha terminado. Ella cambia a la fila 2 y vuelve a evaluar columna 1, columna 2, columna 3. Cambia a fila 3, evalúa columna 1, columna 2, columna 3. Termina y dice, no es prima, pero ya recorrió todo eso para determinar si era prima o no era prima. Bueno, ¿alguna pregunta, duda sobre la tarea? La voy a volver a poner, perdón.